Estamos en comunicación con Ricardo Delgado, economista, y vamos a ver qué nos depara el destino del dinero y las finanzas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esa cuestión, hasta el FMI, por supuesto, también. Ricardo, Luis Tarulo te saluda aquí a nombre de Darío del Arco, que está con algunas cositas, como ya te avisamos, así que estoy conduciendo yo el programa. Te digo buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Sí, sí, Bueno, estoy al ya tanto. medio te anticipé, así que la cancha es Sí. tuya. Vamos por donde quieras. Bueno, si querés empezamos por un dato que se conoció hace un par de días, Sí. que es la caída del Producto Bruto del año pasado, que fue realmente bastante inferior de lo que a priori pensaba el promedio de mercado. Nosotros Ujú. teníamos una caída estimada del 2,4 y la economía cayó 1,8. Como primera reflexión, obviamente siempre es mejor tener una recesión más moderada, que se dio además en un momento de un ajuste fiscal y monetario muy significativo, una gran devaluación, vos recordarás, al tercer día de gobierno de Milei, la gran devaluación del peso, que fue la primera medida de política económica que tomó el gobierno entonces. Bueno, todo eso parece que ha tenido un impacto sobre la macro, relativamente en promedio, por supuesto, y cada sector tiene su propia realidad, pero que en promedio no ha sido todo lo negativo que a priori se Ujú. pensaba. Esto, digamos, de alguna manera, digamos, lo traigo a cuento porque te permite también pensar cómo va a ser la economía este año, ¿no? Y la verdad que lo que estamos viendo es en algunos sectores una recuperación progresiva. Digamos, cada vez hay menos sectores que no tienen recuperación o que muestran todavía caídas, y eso me parece que es un buen dato. Probablemente este año la economía argentina finalmente crezca y puede llegar a crecer hasta 5 puntos, como el gobierno en algún momento proyectó. Justamente, ¿por qué? Porque los números están dando razonablemente bien. ¿De Ujú. qué depende esto? Bueno, vos decías en tu introducción, eh, yo creo que el acuerdo con el fondo es uno de los eventos centrales del año. Tener acuerdo con el fondo va a ser absolutamente imprescindible, a mi modo de ver, porque tenemos vencimientos importantes, en particular el año que viene, pero que ya hay que empezar a preverlos, y no tenemos los dólares suficientes. Entonces digo, esto te va a permitir de alguna manera ordenar la cancha para ir justamente desarrollando una actividad económica que se viene, digamos, de alguna manera recuperando razonablemente bien, por supuesto, de vuelta, con mucha heterogeneidad, con sectores que van a seguir estando castigados y con un salario y un ingreso en promedio, también incluyendo obviamente las jubilaciones, que se va a ir recomponiendo muy lentamente, digamos, básicamente siguiendo el ritmo de la tasa de inflación. Claro, bueno, a propósito de esto, y hay una vieja teoría de un tocayo tuyo, la teoría de Ricardo, que decía que el valor de la camisa se basa en la combinación del tiempo de trabajo directo e indirecto. Bueno, y después de la situación del intercambio de mercancías, ¿no? Que los valores se basaban en eso. Pero, digo, parece muy simple y muy lindo todo eso. Ahora el punto, hablando de inflación, es que más allá del 2,2% hay productos que siguen subiendo y mucho. Está bien, algunos por Sí. cuestiones estacionales, pero digo, también eso, ¿te parece que puede llegar a conspirar? No digo en sí la economía, la macro, sino lo que impulsan algunos comerciantes o algunos empresarios o algunos rubros, ¿no? Bueno, a ver, vos sabés que cada uno de nosotros tenemos una inflación distinta, porque Ujú. consumimos una canasta de bienes y de servicios diferentes. Seguramente los que nos están escuchando, que viven en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, tienen o sienten una inflación más alta, que efectivamente es así. Digo, para seguir la inflación de la ciudad de Buenos Aires, el mes pasado fue del 3,1%. Exacto, sí. Y esto de alguna manera es mayor que el 2,2 que fue el promedio de la tasa de inflación de la Argentina, ¿no? Que es un dato que da el INDEC todos los meses. Entonces digo, ahí el peso de los servicios es un peso muy relevante, muy relevante. Y en consecuencia, bueno, claramente la inflación va a seguir el pulso de lo que suceda sobre todo en los servicios. Yo creo que ahí hay un Ujú. punto que es el gobierno en particular, con las tarifas, va a ir regulando, como hizo todo este año, pero que claramente, digamos, tanto la salud privada como la educación, como otros servicios, cuidado personal y demás, de alguna manera
hacen al índice general. Acá, y además como se viene toda la campaña política y las elecciones, recién hablábamos con Cingolani de la coalición cívica, acá en Capital son en 18 de mayo, pero más allá de que no haya paso, es un año muy intenso, después vienen las nacionales de diputados y senadores. Todos estos ruidos políticos que van a aparecer indudablemente, y fundamentalmente algunas cuestiones del gobierno o este tema de la cripto que se embarcó Milei solito, errores forzados y no forzados. Volviendo un poquito a lo anterior, a los acuerdos internacionales, a cómo nos ven, ¿a vos te parece que influyen demasiado o van a influir demasiado o que es más ruido local que otra cosa? No, a ver, lo que pasa en el mundo siempre influye sobre la economía argentina. Yo creo que la llegada de Trump significa un cambio todavía muy incipiente, pero digamos, las primeras medidas en materia de comercio internacional, de inversiones, el aumento de los aranceles, digamos, no son medidas que favorezcan a un país de ingreso medio y que depende mucho del comercio exterior y de las inversiones externas, como es la Argentina. De hecho, bueno, ya tenemos dos sectores importantes de la industria, como el aluminio y el acero, castigados por esta suba de aranceles en los Estados Unidos. Y esto me parece que es un dato relevante, digamos, ¿no? Sobre todo porque la Argentina necesita dólares genuinos, que son los dólares que provienen de las exportaciones, justamente para poder generar esa caja en dólares tan necesaria para el Banco Central, ¿no? Yo creo que, digamos, Argentina no puede aislarse nunca, no es bueno que lo haga, y que las primeras señales, insisto, el principal país del mundo, y además el país que siempre abogó por el libre comercio y por la apertura de mercados, más allá de que, digamos, depende de los momentos históricos, lo ha hecho más o menos, bueno, que mande esa señal es una señal, a mi juicio, difícil, ¿no? Complicada para procesar internamente. Sí, que no solo nos afecta a nosotros, obviamente, también va a haber, quizás nos Por favorezca supuesto. eso, presiones de otras naciones más poderosas también, con esto de los aranceles, y que, Sí, bueno, en claro. definitiva, algún remesón, como los sismos, ¿no? Venga para este lado, y en este Sí, sentido favorable. y te agrego un punto más, y es que la mayoría de los países del mundo, y sobre todo los competidores nuestros, como los países latinoamericanos, probablemente, si esto realmente se profundiza, van a devaluar sus monedas Claro. para justamente ganar competitividad. Y eso se choca con la decisión del gobierno de anclar la inflación vía atar al tipo de cambio, o anclar al tipo de cambio a casi niveles de un dólar fijo, ¿no? Como el que tenemos hoy. Entonces, ese es un problema que hay que seguir muy de cerca, porque puede afectar incluso la política, digamos, cambiaria, y en consecuencia la tasa de inflación también. Claro. Recientemente se conoció un dato polémico, digamos, porque el Banco of America, que Ujú. trascendió que el dólar podría alcanzar 1.400 pesos en diciembre. Estamos hablando del dólar oficial, ¿no es cierto? Con Sí, lo cual, evidentemente, estamos ante una devaluación de, qué sé yo, 30 o más por ciento. sí. ¿Qué visos de realidad o de posibilidad hay de que eso ocurra y encima con el cepo todavía vigente? Bueno, depende del acuerdo con el fondo que se obtenga. Primero, si hay acuerdo, yo creo que algún tipo de acuerdo de alguna naturaleza va a haber. Y después, insisto, que qué calidad de acuerdo, ¿no? En Ujú. términos de calidad, digo, qué acuerdo, si es un acuerdo más amplio, más largo, con más desembolsos, con menos desembolsos. Eso va a determinar, te diría, gran parte, por eso lo ponía como un evento central del año, gran parte de lo que suceda con la política cambiaria, con el dólar en particular, ¿no? Ujú. Yo creo que la Argentina, a ver, tiene algún retraso cambiario, esto es así. Podemos discutir largo y tendido sobre esto, es muy difícil saber cuál es el dólar de equilibrio de esta economía, con qué dólar estaríamos confortables, pero bueno, uno podría decir que en torno a los 1.200 o algo parecido a eso sería un dólar que en términos oficiales serviría por lo menos para digamos, empezar a aliviar algunas tensiones que empiezan a verse cuando uno mira la salida, por ejemplo, de dólares por la cuenta turismo, ¿no? El hecho de que Ujú. los argentinos salgan mucho más argentinos de los que de extranjeros entrando a la Argentina. Ese es el saldo negativo, lo hemos visto en Brasil, por ejemplo, Claro. este verano. Bueno, es una señal de que evidentemente las cosas acá, en términos de precios en dólares, no están andando del todo
Claro. lo bien que se debería, sobre todo en una economía que además no tiene dólares, ¿no? No tiene dólares suficientes como Ujú. para poder operar con normalidad, y por eso, entre otras cosas, está el cepo. Hablaste de los ingresos y estuve Mm, leyendo algunas entrevistas que te han hecho, así mm, desde la óptica de tu empresa, consultora ujú, analítica, ujú, y el tema de los salarios, ¿no? Porque el Estado ya sabemos que tiene una política de dar actualmente un salario según la inflación, incluso por ahí con alguna décima menos. Pero hablemos de los privados. ¿Tienen algún margen? Porque justamente para mover un poquito más la economía, engrosar un poquito los bolsillos, por lo que percibís entre tus mm, ujú, entidades asesoradas habitualmente, ujú. si hay un margen para meterle un pesito más en el bolsillo al empleado o están muy apretados contra la pared. Bueno, te diría que depende de los sectores, ¿no? Sí, Así como la recuperación es muy heterogénea, también las recuperaciones salariales son heterogéneas. Hay algunos sectores, yo te diría el de gas y petróleo en particular, algo de la industria del aceite, por ejemplo, eh, los bancos. que- bueno, los bancos también tienen algún espacio como para recuperar unos puntos por encima de la inflación que se proyecta en el año. Otros sectores, claramente, la industria de la construcción, por ejemplo, que es la industria privada más castigada en este último año, que perdió casi 120.000 puestos de trabajo, un gran número Claro. realmente muy significativo. Allí los márgenes son menores, pero bueno, se puede esperar, todavía no se ve, pero cierta recuperación una vez que los precios empiecen también a recuperarse en la industria sobre todo en la construcción nueva, obviamente, que haya, digamos, algún espacio mejor de actividad, una mayor actividad que le permita a los trabajadores de esa industria poder recuperar algo de lo que vienen perdiendo ya hace varios años. Ricardo, hay un tema, bueno, justamente, ya que hablas de sectores, hay un sector que es de la construcción con una actividad dispar. Bueno, hay mucha capital, sobre todo se ve, mucha construcción, muchos edificios, mucha inversión, con precios accesibles para un determinado segmento de la población, obviamente. Pero, ¿cómo ves el tema de la obra pública? Porque eso prácticamente se ha parado y se lo han como adjudicado o pretenden adjudicárselo a las provincias, pero que también están algunas casi ahorcadas, para decirlo en términos muy populares, ¿no? Sí, yo te diría, bueno, claramente la obra pública nacional cayó tan violentamente como cayeron las transferencias discrecionales en las provincias, que Claro. también fueron prácticamente cero. Y eso es parte de la explicación de por qué tenés superávit fiscal, ¿no? Más Ujú. tarde o más temprano, bueno, las rutas nacionales van a necesitar algún tipo de inversión, más allá de aquellas que se concesionen, si es que el fenómeno, si es que el proceso de concesión funciona. Digo, hay rutas que no se van a poder concesionar y que va a haber que tapar un bache, digo, para decirlo en términos simples. Sí, sí. Va a haber que hacer cloacas, va a haber que hacer algún puente, va a haber que digamos, bueno, todo eso el mercado por sí solo no lo resuelve, digamos, ¿no? Entonces ahí hay de alguna manera una suerte de deuda futura en ese aspecto en términos de infraestructura pública, ¿no? Las Ujú. provincias asumieron una parte importante de las obras, pero claro, como bien vos decís, las cajas de las provincias, si bien se han ordenado durante, este es un dato no menor, digamos, ¿no? La necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Como se Claro, dice habitualmente. Entonces, cuando no te transfieren fondos de la nación, bueno, tenés que vivir con lo nuestro, si se quiere, como obviamente. decía Aldo Ferrer. Y entonces, bueno, claramente, digamos, muchas provincias han ajustado sus cuentas de manera no dolorosa, pero no menos dolorosa, pero lo han hecho. Y eso me parece que es una buena noticia de cara al futuro. Pero claro, hace falta inversión, hace falta, y en estas áreas de la infraestructura no es fácil porque son áreas de largo plazo, donde, insisto, el mercado no siempre resuelve todo, y donde hay que garantizar justamente estabilidad de reglas de juego, algo que nos ha faltado en la Claro, lo Argentina. que pasa que, y no te tiro la última, digamos, para no Ujú, robarte más tiempo, te agradezco tu ujú. atención, pero No, por digo, favor. está vinculado también, Ricardo, sabemos, me acuerdo haber hablado alguna vez con Alberto Schuster y hablábamos de las 10 reglas de oro de la competitividad, que te hablaba de la Ujú, estabilidad jurídica, la estabilidad laboral, ujú, las cuentas ujú. saneadas, etcétera, los salarios incluidos también, y la infraestructura, que es fundamental para que vengan inversiones, porque si venís a un Claro. lugar con agujeros en la ruta y los camiones se te rompen y no hay Sí, empresa que pero aguante. claro, yo pongo el ejemplo de la ruta que une Neuquén, la ciudad de Neuquén, con Anielo. Claro. Es una ruta que
con el hielo, el corazón de Vaca Muerta. Ujú. Bueno, la verdad que, bueno, quizá alguno de los que nos están escuchando la conoce. Es una ruta que ha tenido mejoras, pero en los últimos años, pero que es una ruta totalmente deficiente y Claro, escasa para movilizar toda la gente que todos los días va de Neuquén a Nielo y de Nielo vuelve a la tarde a Neuquén. claro. Digo, hay, estamos hablando de Vaca Muerta, o sea, del corazón del futuro de la Argentina, digo, o de uno de los grandes, de las grandes apuestas en términos de inversiones. Bueno, acá hay un problema. Claramente la infraestructura se ha deteriorado y se ha de alguna manera subestimado en términos de su rol productivo y de desarrollo, que ese es Claro. el punto central, ¿no? Y esto Bueno, viene de hace muchos años, obviamente. sí, por supuesto esto no es Además, eh, además la ah, gente tiene que saber, yo en algún momento, no sé ahora cómo estará actualmente, con todas estas devaluaciones, números, dólar que sube, que ujú, baja, bueno, qué dólar se toma, pero en un momento el kilómetro de ruta, estamos hablando no de tapar baches, de hacer bacheo ujú. berretas, Sí, 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 de levantar la ruta y hacerla de nuevo o hacerla de nuevo de cero, sí, estaba entre 700.000 y $1.000.000. O sea, uno sí. no tiene noción de los valores tampoco, porque dicen, hay que hacer rutas para todos lados. No, tenés que hacer las rutas No, no, estratégicas, obviamente, claro, pero no se puede asfaltar todo el país porque la verdad es mucha, no. mucha plata necesitas. No, pero no podemos volver a caer a discusiones que ya tuvimos en el pasado, a comienzos de los 90, donde el estado de las rutas era deplorable. No podemos tener un servicio de ferrocarriles que en algunos ramales funciona tan mal. Ujú. Digo, me parece que, digo, eh, no podemos tardar en un tren de pasajeros a Mendoza más del doble de lo que se tardaba hace 50 o 60 años atrás, en términos de Claro, tiempo, porque el estado de las vías, entonces un montón de cosas. Digo, el tren es clave es crítico para sacar la carga del interior y llevarlo a los puertos. Bueno, una inversión en vía es de aproximadamente $1.000.000 por kilómetro, digo. Entonces, también, bueno, sí. pero hay que trabajar ese tipo de cosas. Ahora hay un proceso de privatización del gobierno de cargas, ojalá que funcione, pero bueno, todo eso lleva tiempo y bueno, y muchas veces el tiempo en términos de infraestructura no alcanza para evitar complicaciones, por lo menos en términos de su uso, ¿no? Claro. Son políticas de Estado, no pueden ser políticas gubernamentales de un solo gobierno, tienen que ser continuidad permanente, no queda Exactamente. otra. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho la atención y tu disposición, como siempre, para con nosotros, así que te envío un gran saludo y también, por supuesto, el de Darío del Arco, y bueno, volveremos a comunicarnos. Muchas gracias, Luis. Es un Gracias. placer, ¿eh? Chao, Hasta luego. Ricardo. Ricardo Delgado, economista, director de analítica, fundador de esa consultora tan importante, ha estado aquí con nosotros en Del Arco Político por AM 1220 Ecomedios.